Hola, hola chicos y chicas y bienvenidos a la actividad del día de hoy titulada Leemos una historieta. Para el desarrollo de esta actividad, nuestra meta es leer 2 historietas para identificar sus características y conocer su función social. Además, debemos reflexionar sobre el contenido de cada una de ellas para posteriormente escribir una historieta. Entonces, chicos, no olviden que leeremos primero 2 historietas y vamos a identificar sus características y cuál es su función social. Además, hay que reconocer y reflexionar en base a su contenido, ya que posteriormente vamos a tener que escribir una historieta. Antes de empezar la actividad, te invito a reflexionar en base a las siguientes preguntas. ¿Qué sabes de las historietas? ¿Has leído historietas anteriormente? ¿Sí? ¿Para qué las escriben? ¿Cuál es el propósito, la finalidad o el objetivo que el autor persigue al escribir una historieta? ¿Quiénes leen este tipo de textos? Y finalmente, ¿qué recuerdas de las historietas? ¿Qué historietas has leído? ¿Qué aprendizaje te dejó? Bien, vamos reflexionando. Ahora sí, te invitamos a estar atento para escuchar y leer las historietas. La primera es El zorro feo y la segunda es La leyenda de los colibríes de Nazca. Esta historieta también la puedes encontrar en el cuaderno de trabajo de comunicación, en la página 146 y 147. Historieta titulada El zorro feo. Una mañana el zorro estaba mirándose al espejo. Vaya que soy muy feo. La vaca se ve bonita con sus 2 cuernos. Al oso se le ve simpático con sus grandes músculos. Y el gallo, con sus plumas de colores, hace que todas las gallinas se enamoren de él. El castor tiene bigotes y el gato rayas. Yo no tengo nada de eso. No me parezco a nadie. Pues bien, me voy a arreglar. Con 2 cuernos y estos músculos de esponja, también esta cola como el gallo, el bigote como el castor y finalmente rayas bonitas como el gato. Van a quedar deslumbrados en el pueblo. ¡Auxilio! ¡Un monstruo! ¡Vete, bestia fea! Soy yo, el zorro. No te reconocimos al no ver tus lindas orejas. Ni tu pelaje rojizo, ni tu linda cola peluda, miau. Entonces, ¿no soy tan feo? Claro que no. ¿Quién te ha dicho esa tontería? ¿Qué les pareció este relato? ¿Les gustó? También a mí. Hemos visto cómo es que el zorro se empezó a preocupar por cómo lo veían los demás, pero se olvidó de algo muy importante, de quién era él en realidad. No. Bien, mientras observabas esta historieta del zorro feo, ¿has podido identificar qué tipo de texto es? Así es un texto narrativo. ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el nudo o el problema que se suscita en esta historieta? ¿Cuál es el desenlace? ¿Cómo se resuelve? ¿Y cuál es el aprendizaje que nos deja esta historieta? ¿Qué características tiene? Vamos reflexionando. Bien, si aún tienes ciertas dificultades, pues acompáñame a ver la siguiente historieta. Presta mucha atención a los comentarios que se hacen. La leyenda de los colibríes de Nazca. Esta historieta ocurre hace ya bastante tiempo,
en un desierto del sur de la costa peruana, llamado actualmente Nazca. Antes de comenzar, te explico que cada recuadro de la historieta se llama viñeta. Los recuadros con texto, que están en la parte superior de las viñetas, se llaman cartelas. Por ejemplo, en la primera viñeta, la cartela es: hace más de 1000 años, cuando la cultura nazca recién surgía en medio del desierto. Luego, se describe el escenario de cada viñeta, que pueden ser dibujos, diálogos, esquemas, etc. Y ahora sí, comenzamos. Disfruta el siguiente video. La leyenda de los colibríes de Nazca. Viñeta. Hace más de 1000 años, cuando la cultura nazca recién surgía en medio del desierto. Escenario. En pleno arenal, bajo un sol radiante, se destaca una construcción tipo piramidal, con plataformas y montículos. Viñeta. Llegaron 3 colibríes de brillantes colores a la aldea. Escenario. 2 niños, uno mayor que el otro, y una niña de la cultura nazca, observan atentamente el vuelo de un colibrí, de plumaje aguamarina y pecho amarillo. Parece que tiene sed y están buscando el néctar de las flores. Pobrecillos, aquí cerca no encontrarán flores. Viñeta. Entristecidos los colibríes, al ver los campos secos, decidieron revelarles un secreto. Escenario. La niña y el niño mayor corren en la misma dirección acompañando el vuelo de los colibríes. Creo que los colibríes nos quieren enseñar algo. Sigámoslos. Viñeta. Llevaron a los niños hasta un guarango que crecía en una montaña. Allí, del cansancio, los niños se durmieron. Escenario. Tendidos en la tierra, al pie de un árbol, duermen los 2 niños, la niña y una señora, mientras los colibríes revolotean sobre sus cabezas. Viñeta. Entonces, algo extraño ocurrió cuando despertaron. Escenario. La niña y los 2 niños parece que escucharan una melodía, mientras que la señora aún duerme. He soñado que el cerro cantaba y que su voz sonaba como el agua del río al pasar. Yo también he soñado lo mismo. Aún sigo escuchando el agua pasar. No puede ser, eso lo he soñado yo. Viñeta. Al regresar, los niños contaron lo que les pasó. Los ancianos fueron al lugar. Escenario. Un anciano nazca, pegando su oído al suelo, trata de escuchar algo. El cerro canta como el agua. Viñeta. Se dieron cuenta de que otros cerros también cantaban, así que decidieron excavar. Escenario. Hay muchos ríos de agua fresca debajo de la tierra. Dice el anciano que porta una barreta y ve correr el agua por un canal. Sin la ayuda de los colibríes, no lo sabríamos. Manifiesta un poblador. Viñeta. Felices con el descubrimiento, los nazcas construyeron acueductos subterráneos para llevar el agua a sus campos. Al poco tiempo, ya estaban cosechando deliciosos frutos. Escenario. El niño mayor sentado en los hombros de una señora alcanza una lúcuma de un árbol, mientras que la niña y el niño menor comparten una chirimoya. Bien, chicos, seguro que mientras escuchaban el video nos han podido acompañar a la vez con su libro, ¿verdad? ¿Qué les pareció esta historieta? Fantástica, ¿cierto? Debido a que se trata de los pobladores de Nazca. Recuerden que los
pobladores de Nazca pertenecen a una de las culturas pre-incas. ¿Y dónde se ubicaba? ¿Lo recuerdan? Así es, en el departamento de Ica, ¿verdad? Al sur de Lima. Ahora sí, ¿qué has comprendido sobre la última historieta leída? En tu libro de comunicación vas a encontrar estas hojas que están en la página 148. Debes desarrollarlas. Debes contestar, ¿dónde sucedieron los hechos? ¿Quiénes son los personajes? ¿Hace cuánto tiempo sucedió? Luego, debes elaborar una comparación sobre los hechos reales y los hechos fantásticos, es decir, de la imaginación. Te doy una pista. ¿Será cierto que los colibríes deciden revelar un secreto? ¿Qué será? ¿Un hecho real o un hecho fantástico? ¿Será posible que varias personas tengan un mismo sueño? ¿Será un hecho real o un hecho fantástico? Bien, te lo dejo en tus manos. Luego responde, ¿cuál era el secreto que los colibríes decidieron revelar a los nazcas? ¿Cuál fue el secreto? ¿Estuvieron atentos? ¿Por qué los colibríes actuaron así? ¿Qué los motivó a actuar de ese modo? ¿Qué necesidad observaron los colibríes que pasaban los pobladores de Nazca? ¿Y por qué decidieron ayudar? Fundamenta tu respuesta. Recuerda, las respuestas deben ser claras y coherentes, ¿ok? Luego marca la alternativa que responde a la siguiente pregunta. ¿Qué trata de explicar la leyenda de los colibríes de Nazca? ¿Cómo los nazcas descubrieron el árbol de guarango en una montaña cerca del desierto? ¿Sobre eso trata? ¿Sí? ¿O cómo los nazcas descubrieron fuentes de agua subterráneas que les permitieron sembrar en medio del desierto? Está bien fácil, ¿cierto? Bien, marca la alternativa correcta que tú consideras. Ahora sí, seguro que después de haber escuchado y leído ambas historietas, debemos hacer lo siguiente, reflexionar. Debiste observar el texto, ¿cierto? ¿Cómo se presenta este texto? ¿Es un texto continuo o discontinuo? ¿Quién narra la historia? ¿Todas las viñetas tienen texto? ¿Qué opinan? ¿Qué recursos de escritura, como los signos de admiración, interrogación, se emplearon? ¿Has estado atento? Al observar las imágenes, ¿cómo es la expresión de los personajes? ¿En su rostro, en sus ademanes? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Cómo sabes lo que piensan? ¿Dónde lo has identificado? ¿Cómo se relaciona la expresión del personaje con el texto que dice o piensa? Y por último, ¿la expresión del personaje se complementa con el texto? Es decir, ¿hay coherencia y hay relación? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Y como ya dijimos, es un texto narrativo, ¿verdad? ¿Y qué partes tiene el texto narrativo? ¿Cuál es su estructura? Así es, inicio, nudo y desenlace. ¿Qué va en el inicio? Correcto, la descripción del lugar y de los personajes, ¿no? ¿De qué se va a tratar? El nudo, ¿a qué se refiere en el nudo? ¿Qué va? El problema. Y en el desenlace, correcto, ¿cómo se resuelve el problema? Muy bien. Ahora sí, te invito a que reflexionemos y comprendamos ambas historietas. Para ello, debes copiar el siguiente cuadro en tu cuaderno y responder a las 8 preguntas. ¿Para qué se escribieron? ¿Para qué se escribió la historieta El zorro feo?
¿Mm? ¿Para qué crees tú que se escribió la historieta La leyenda de los colibríes de Nazca? O sea, ¿cuál es el propósito? Lo van escribiendo. ¿Cuál es el inicio, nudo y desenlace? Acá tienen que explicar las 3 partes que han identificado en la historieta de El zorro feo y de igual forma en la segunda historieta. Las 3 partes, ¿ya? ¿En qué se parecen ambos textos? ¿Cuál es la similitud? Puede ser de su forma o de su fondo. ¿Cómo se presentan los diálogos de los personajes? ¿Cómo has observado tú qué es el diálogo en la primera historieta? ¿Y cómo se da en la segunda? Tienes que sustentar. ¿Cómo se presenta el pensamiento de los personajes? ¿Cuál es la voz del narrador? ¿La historieta te pareció interesante o divertida? ¿Y por qué? Fundamenta. Si dices que es interesante, explica el por qué. Y si tú dices que es divertida, también fundamenta. ¿De qué trata? Acá tendrás que hacer un breve detalle de lo que trata cada una de las historietas. Como estaba en la meta, ¿recuerdas? Ya leímos las historietas, ahora nos corresponde ver sus características. ¿Y cuáles crees tú que son las características que tiene una historieta? Bien, te comento que tiene 4 características. La primera es la secuencia narrativa, es decir, su estructura, que es inicio, nudo y desenlace, porque es un texto narrativo, ¿verdad? Toda historieta tiene un propósito, o sea, un objetivo. Puede ser informar, de repente una historieta cuyo propósito es divertir o educar. La tercera característica es los temas que se tratan. En una historieta podemos trabajar o podemos leer sobre derechos humanos, una aventura infantil o también sobre la contaminación o deforestación u otros problemas sociales, como puede ser bullying o el maltrato físico, ¿no? O problemas cotidianos. Entonces estos son las 3 características que tenemos. Veamos si hay otra característica. Otra característica es que la historieta tiene elementos. Por ejemplo, aquí tenemos la historieta del zorro feo y la historieta de los colibríes, ¿verdad? Nazca. ¿Qué tienen en común esto? Así es, que tienen viñetas. ¿Y qué son las viñetas? Las viñetas por lo general tienen forma rectangular y corresponde a cada escena de la historia. Entonces toda historieta siempre debe tener viñetas. Y tiene una cartela, que es la voz del narrador y se ubica en la parte superior de la viñeta, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la del zorro feo, la cartela está pintado de celeste y dice: una mañana el zorro estaba mirándose al espejo. No, ahí es la voz del narrador. En la otra historieta, la cartela está pintada de naranja, ubicada en la parte superior también. Hace más de 1000 años, cuando la cultura nazca recién surgía en el medio del desierto, nos damos cuenta que ahí está hablando ¿quién? El narrador. Muy bien. También tiene el globo, ¿verdad? Que es el espacio donde se colocan los textos que piensa o dice el personaje y por su forma da diferentes sentidos al texto. Entonces no olviden que en la historieta hay el elemento que se llama el globo. Ahí se coloca
lo que piensa el personaje, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos varios globos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 globos. ¿Pero qué querrá expresar cada uno de ellos? En este caso, el globo en forma de nube significa palabras pensadas por el personaje. Ahí nos estamos dando cuenta, miren. En este caso, este globo con contorno delineado con formas temblorosas significa que el personaje puede tener temor, frío, una voz temblorosa o con fuerza del personaje. Incluso utiliza signos de admiración, miren. ¿Lo identifican? ¿Qué dice? Van a quedar deslumbrados en el pueblo, decía el zorro, ¿verdad? En este caso, aquí en el 3 vemos que el rabillo o delta del globo señala al personaje que está hablando o pensando. Y aquí, ¿a quién señala? Al niño, ¿no? Que dice, pobrecillos. Aquí cerca no encontrarán flores, ¿no? Ahí está manifestando lo que dice el niño. Y aquí vemos otro globo, pero no señala al personaje, ¿no? Si el rabillo aparece fuera del cuadro, significa que el personaje o personajes que hablan no aparecen en la viñeta, ¿no? Entonces, ¿qué dirán los personajes en este caso que no aparecen? Vete, bestia fea, le dicen, ¿no? Con signos de admiración. Y aquí, en el 5, un globo con varios rabillos significa que la expresión es dicha por varios personajes. ¿Y qué dice? Auxilio, un monstruo. Entonces, cada globo tiene un significado. Ustedes tienen que ver cuál es el que van a usar posteriormente al momento de que elaboren su historieta. Por eso es importante que identifiquen ustedes cuándo usar el globo, cuándo usar con contornos delineados o de repente usar un globo donde señale fuera del escenario, ¿no? Fuera de la escena. Bien, la evidencia para el día de hoy es que puedes elaborar un organizador visual con las características de la historieta. Para ello puedes usar recortes de periódico o dibujos, ya que ahí hay varios ejemplos que pueden servir. Puedes usar este esquema. Yo te doy aquí un modelo, pero tú puedes usar el esquema que más se adecue a lo que quieres representar o exponer. ¿Ya? Entonces, ¿el tema cuál va a ser? La historieta, ¿verdad? ¿Y sobre qué va a hablar? Sobre las características. Aquí alrededor colocará las características que tiene. ¿Cuántas características hay? ¿Qué elementos tiene? Bien. Luego de haber hecho este organizador visual, te invito a que tú mismo evalúes tu trabajo. Por eso vas a hacer una autoevaluación a través de una lista de cotejo. ¿Ok? Aquí en la primera columna tenemos las preguntas, ¿no? Las preguntas. Y luego tú marcarás si sí has acertado a estas preguntas y serás sincero y marcarás no si no has acertado. Y colocarás aquí al costado en qué consideras tú que debes mejorar. La primera pregunta es, indiqué que tiene estructura narrativa. ¿Indicaron que la historieta tiene estructura narrativa? El inicio, el nudo, el desenlace, ¿eso está en su esquema? Si lo han hecho, marcan sí. Y si no lo han hecho, sean sinceros y marquen no. Mencioné los posibles propósitos. Han mencionado cuál es el propósito
para elaborar una historieta? Eso ya lo vimos en las diapositivas anteriores. Señalaron los posibles temas. ¿Qué temas mencionamos que se pueden trabajar en una historieta? ¿Lo han plasmado aquí en su organizador visual? Si lo han hecho, marquen sí. 4. Indiqué los elementos acompañados de dibujos que complementan la información, es decir, su esquema va acompañado de imágenes, de dibujos. Marquen sí, y si no lo han hecho, marcarán no. Y aquellas respuestas que tienen no, deben contestar en qué deben mejorar. ¿Ya? Bien, cuando termines de hacer tu actividad, tus evidencias, te recomiendo que leas el texto de la página 151 del libro de comunicación, ya que te va a servir para la clase de mañana. ¿Ok? Ahora sí, chicos, muchas gracias por su atención y manos a la obra.